Buenos días, estamos en el programa Mentes en Diálogo con Isabel Cabrera, que es, yo soy psicóloga psicoterapeuta y hoy he invitado aquí a Ruth Garrido Chávez. Voy a presentarla primero un poquito a Ruth y por qué estamos hoy aquí y también la entrevista en qué va a consistir. Buenos días, Ruth, primero. Buenos días, Isabel. Pues la doctora Ruth Garrido Chávez es una doctora en neurociencias, psicología, es psicóloga general sanitaria y especialista en neuropsicología clínica. Ella cuenta con publicaciones científicas en revistas internacionales y combina su labor clínica con docencia universitaria como profesora en la Universidad Internacional de Valencia. Además, desarrolla actividad investigadora en colaboración con la Universidad de Valencia, centrada en estimulación eléctrica transcraneal, encefalografía y el estudio de memoria, atención y regulación emocional. Toma ya. En el ámbito de la innovación clínica ya integra de forma rigurosa neuroterapias y técnicas de neuromodulación. Vamos a entender un poco más sobre estas técnicas también en esta entrevista. Y también hace planes de intervención personalizados y éticamente fundamentados. Hoy Ruth es directora de un centro que ha abierto hace muy poquito. Si luego nos quieres contar un poquito más, Ruth, es el Centro Neuroviva, que se encuentra en Valencia. Y ahí es un centro donde promueve un modelo de atención de neurodesarrollo basado en la evidencia, la comprensión profunda del funcionamiento cerebral y el acompañamiento respetuoso a las personas y sus familias. Ruth defiende una visión del diagnóstico como herramienta. Esto es muy importante, una herramienta de comprensión y no como etiqueta. Ella está orientada siempre a mejorar la adaptación, la autonomía y la calidad de vida. Bueno, pues como he dicho, vamos a hablar de neurodesarrollo a lo largo de la vida, de evaluación, de intervención y del papel que juega la familia, la escuela y el entorno en la adaptación y el bienestar. ¿Vale? También abordaremos el uso responsable de neuroterapias y técnicas de neuromodulación dentro de planes personalizados y basados en la evidencia. Entonces, Ruth, si tú quieres comentar algo más o quieres hablar de algo de lo que he dicho, adelante. Nada, Isabel, primero que nada agradecerte de verdad esta oportunidad. La verdad es que vengo con muchas ganas porque, bueno, es un tema que está surgiendo, ¿sabes? Cada vez más dentro de la psicología y la neuropsicología y otros ámbitos también que integran, bueno, la neurología, psiquiatría, neuropediatría. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos, o sea, yo estoy muy contenta de poder tener esta entrevista y este momento contigo para que tengamos este espacio para compartir y poner un poco en palabras sencillas que es todos estos avances que nos ha dado la neurociencia y cómo se están integrando dentro de la práctica clínica, que es lo que es interesante también para las familias que lo puedan comprender y que también lo puedan, pues en algún momento también implementar o utilizar como complementario a las terapias o tratamientos que estén llevando. Claro que sí, es que luego hay mucha gente que no sabe todos esos avances, es difícil también entenderlos, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir hablando de eso un poco más adelante, a lo mejor empezamos por un poco más lo básico, también para la gente que nos escucha, que quiere entender un poco más qué es el neurodesarrollo, qué significa. Y tenemos también de estas técnicas que me parece súper importante también un poco poder entenderlas. Bueno, pues si nos puedes explicar, Ruth, qué es exactamente el neurodesarrollo, por qué es un marco tan importante. Bueno, nos situaríamos también desde lo esencial, ¿no? El neurodesarrollo no solamente es cómo crece el cerebro, sino cómo aprende a relacionarse con el mundo. Es una interacción dentro de lo cognitivo, o sea, lo que pensamos, lo social, cómo interaccionamos con las demás personas y también con la emoción, ¿no? Cómo nos sentimos, ¿vale? Y a partir de esa interacción
lo que nuestro cerebro construye esas experiencias. Pero esas experiencias no vienen ajenas, sino que también influyen dentro de nuestra genética, ¿vale? Y de nuestra propia biología, ¿vale? Cuando también hablamos de neurodesarrollo, no solamente hablamos de algo en concreto, es decir, de una fase específica de nuestro cerebro, sino que estamos hablando de un amplio espectro que va desde todo el ciclo vital, porque abarca básicamente todo el funcionamiento del cerebro. También incluye lo que nosotros hablaríamos de un desarrollo cerebral típico, pero también de perfiles que pues, puedan incluir como el trastorno del espectro autista, el TDAH, la discapacidad intelectual, las dificultades de aprendizaje, dentro de ellas pues conocida como la dislexia o la discalculia. También incluye pues, también las altas capacidades, ¿vale? Y una interacción de estos dos diagnósticos en concreto que también lo eleva a lo que sería la doble excepcionalidad, ¿vale? Esto confluye, por ejemplo, pues, un TDAH con altas capacidades, ¿vale? Tanto no son vamos a decir, compartimientos separados, sino que interaccionan y pueden incluso perfiles que puedan solaparse, ¿vale? Yeah. No que se tenga uno no excluye que no se pueda tener el otro, ¿vale? Entonces, claro, bueno. es muy importante la evaluación, ¿no? También una evaluación exhaustiva, porque a veces se ve como más, ¿no? Puede haber o sea, altas capacidades, pero como has dicho tú, a lo mejor también hay una comorbilidad como es autismo, ¿no? Entonces, una evaluación exhaustiva es muy importante. Sí, claro, porque no solamente nos va, o sea, un diagnóstico es importante no solamente porque nos pueda, como habían dicho, nos da una etiqueta, no, realmente nos enseña, nos hace comprender a esa persona, a sus fortalezas, a sus debilidades, y con ese plan, ¿sabes? Podemos darle la mejor intervención, porque ¿qué es lo prioritario, no? Si estamos ante un TDAH, ¿no? Vamos a suponer que es el déficit de atención, ¿no? Pues vamos a poner primero nuestros recursos para fortalecer y mejorar, o sea, su atención, porque al fin y al cabo es lo que va a necesitar para poder aprender en el colegio o para simplemente mantener también un trabajo, ¿no? Porque a veces también solamente relacionamos, ¿no? La palabra de TDAH, ¿sabes? Con la infancia. Y bueno, Sí. veremos que también hay cada vez, y en esto vienen muchos más a consulta, personas adultas, ¿sabes qué? Oye, creo que yo tengo TDAH, ¿sabes? Porque les cuesta prestar atención dentro de su trabajo, y sí que es verdad que no es igual que cuando sucede con los niños, pero tiene también particularidades similares que también comparte. Sí, y aquí es un poco importante, ¿no? Ahí venía mi siguiente pregunta, ¿no? Si también tiene sentido hablar de neurodesarrollo en los adultos, ¿no? Y como me dices, ¿no? Que es así, y también curioso cómo han podido vivir, ¿no? Y cómo el diagnóstico no se da, porque si es algo que se refleja más en la infancia o se ve más también en problemas atencionales o hiperactividad, o impulsividad también, que puede ser emocional, conductual, en la infancia, ¿no? Cómo han podido también ese cerebro irse desarrollando, madurando y ir, pues bueno, de una manera u otra, con los retos de la vida, pues bueno, más o menos funcionando, pero esa carga, ¿no? Un poco que siguen en la vida adulta. ¿Entiendo bien? Sí, es que eso es lo que suele suceder, ¿no? Escuchamos neurodesarrollo y nuestra cabeza parece que va directamente a la infancia, ¿no? Pero es que
eso no, es que realmente el cerebro nunca deja de desarrollarse, o sea, estamos incluso ya las últimas investigaciones nos dicen que hay neurogénesis hasta el final de nuestros días, por lo tanto, simplemente que la palabra neurodesarrollo dentro de adultos cambia, ¿sabes? De sentido, hablamos más de reorganización, de compensación, de adaptación, ¿vale? Porque sí que es verdad que desde que somos bebés hasta que somos adolescentes, nuestro cerebro genera una serie de cambios muy abruptos que sí que después a nivel de adultez se van estabilizando, ¿vale? Pero en este sentido recuerdo un caso que me pasó con un adulto que llegó a consulta porque justamente él pues encontraba, bueno, él había tenido o sea, había ido al colegio de forma normal, había hecho su grado universitario, pero con las parejas tenía un problema que sentía que no lo entendían, ¿sabes? Porque le costaba relacionarse, mantener una novia, le era muy difícil. Eh, Tenía también otras como dificultades sociales, vamos a decir, prefería quedarse en casa, jugando al ordenador, ¿sabes? Pasando los fines de semana sin salir. Presentaba un poco un contacto visual un tanto raro, no exactamente que no lo hubiese, pero era un poco, no era como natural, era un poco más forzado, ¿no? También, pues, cuando llegaba el momento de fallas, pues lo pasaba muy mal por los ruidos, por los petardos, por la aglomeración de la gente. Tenía una gran hipersensibilidad a los sonidos. Incluso me comentaba de que cuando iba al colegio tenía un pequeño problema y era que había días que le tocaba a una profesora y no quería ir porque justamente se había puesto un perfume y que él, ¿sabes? Automáticamente nada más en entrar en la clase y oler el perfume ya asociaba que no podía estar y no podía, o sea, porque la sensibilidad a ese olor en específico le causaba tal de disconfort que Sí, sí, para él no era cómodo pues estar. Y entonces esto, bueno, pues él básicamente había sobrevivido a toda su etapa escolar, a toda su etapa universitaria, bueno, diciendo, bueno, son cosas, son manías, bueno, pues yo soy así, ¿sabes? Y como que, bueno, era una cualidad. Cuando realmente vemos en consulta y hacemos la evaluación oportuna, vemos que él efectivamente tiene una forma de procesar el mundo distinta, pero que claro. correlacionaba más con un trastorno del espectro autista De hecho, cuando lo estabas dentro. diciendo, digo, ujú, Exactamente. sí, Entonces, claro, y había pasado, o sea, bueno, había sorteado, no había dado la casualidad de que, ¿sabes? Hasta que llegó a la adultez, pues pudo encontrar este diagnóstico que claro. claramente le ayudó porque por fin le pudo poner nombre a lo que le pasaba, no que era un rarito, vamos a Sí, decirlo, y que podía beneficiarse mucho de la intervención. claro. Da un poquito Ujú. de paz mental, ¿no? Saber que llevas años a lo mejor, bueno, pues teniendo dificultades, ¿no? Con lo que has dicho, ¿no? O sea, a nivel social, ¿no? Te cuesta un poco estar ahí, ¿no? Eh, la atención, la sensibilidad extrema hacia sonidos o luces o cosas así, tú como que, bueno, pues seré yo un poco más sensible, seré un poco más tímido o intentando darte como explicaciones de que es mi personalidad cuando en el fondo no, cuando lo tienes claro y ya tienes una intervención al respecto, entonces como que no sé, todo Todo, parece en- encajar, todo, ¿no? todo encaja, exactamente, todo encaja. Sí, sí, empieza, sí. empieza a Y, encajar. y hablando de esto, entonces, es muy importante, ¿no? Porque, claro, dices, ha pasado toda la vida, toda la infancia, que creo que la infancia, como sabemos los psicólogos, es un Ujú. periodo muy importante para Ujú. la salud emocional, social, mental y física al final, porque holísticamente todo influye. Y claro, si alguien durante muchos años lo pasa mal, luego obviamente en la vida adulta, pues
trae esos problemas consigo, ¿no? Lo vemos mucho en consulta, que tenemos muchas veces que ir a ciertos periodos de la infancia, ¿no? Y entonces, esas señales tempranas, ¿no? ¿Qué importancia para los padres, ¿no? Que muchas veces ven estos comportamientos en los niños y no saben, esto es normal, esto es que es tímido, esto es la personalidad, es que esto es un niño sensible, ¿no? ¿Qué señales tempranas darías a las familias, a los padres de estar un poco más atentos o deberían alertar? Sí, no, esas red flags, ¿no? De las que hablamos ahora, ¿no? De saber, ¿no? Que pueden... Em, aquí hay que puntualizar, Isabel, que hay muchas veces, ¿sabes? Que creemos que, bueno, una rabieta es motivo ya de consulta, ir corriendo, o sea, pues al psicólogo o al pediatra, mira, le pasa algo a mi hijo y tenemos que diferenciar muchas veces de algo puntual a algo que realmente esté generando sufrimiento. Si, por ejemplo, esas rabietas son constantes, son diarias, sí están causando un malestar intenso. Si hay una falta de atención, no solamente en casa, en la escuela, en su vida diaria, que pues también, por ejemplo, muchas madres, y bueno, muchas madres y padres también me hablan de que no entienden a veces algo que lo vemos, ¿no? A diario, que es la flexibilidad cognitiva, ¿no? De, por ejemplo, de poder cambiar de una tarea a otra, ¿no? Pero esto también tiene una repercusión a nivel social, porque, por ejemplo, cuando un niño tiene muchas peleas con otros niños porque quiere siempre jugar a lo que él dice, Sí. También esto genera sufrimiento a nivel social, ¿sabes? Claro. Y es porque hay un mal manejo de una de las partes de las funciones ejecutivas, que es en ello la flexibilidad, la de poder alternar, la de poder cambiar, la de poder, bueno, ceder, ¿no? Esta vez podemos jugar a tu juego y otro día podemos jugar a mi juego. También ¿no? Esas hipersensibilidades o esas hiposensibilidades que puedan decir, no está de más, ¿no? Si es algo siempre que está constantemente, mira, me molestan los olores, me molestan los sonidos, porque sucede. No es porque haya que minimizarlo y decirle, no, esto no es importante o esto es una tontería, ¿no? Esto es porque realmente ese niño está sufriendo, ¿sabes? Con esos estímulos. Entonces, por eso sí que hay que tenerlos en cuenta, ¿vale? Cuando generan, sobre todo, sufrimiento y que sean repetidos. Vale, vale, eso es importante, ¿no? Porque muchas veces los padres preguntan, ¿no? ¿Está exagerando? No, o sea, a lo mejor lo ven como algo más conductual, no, es muy Sí. tozudo, el niño es muy obstinado, ¿no? Y a lo mejor es que hay algo, ¿no? Que sí, ¿no? Es lo que has dicho tú, esa flexibilidad cognitiva de no poder cambiar de tareas, de estar, ¿no? Como muy completamente en una cosa y no ser capaz, ¿no? Que no tiene nada que ver con que sea obstinado, ¿no? Sino ver que al final a lo mejor ese cambio o forzarle genera mucho sufrimiento y cómo actúa y cómo reacciona. Exacto. Entonces, es muy sutil, ¿no? Es lo que dices tú, el entrever una conducta en un momento determinado que puede pasarle a cualquier niño, ¿no? Y el ver algo repetitivo, un patrón que está generando sufrimiento o conductas que no quedan muy claras, como puede ser también la sensibilidad alta a ciertos estímulos, o como puede ser también una hiperactividad, no capacidad en clase a lo mejor de estar también todo el tiempo Sentado. no molestar a los compañeros porque es incapaz de estar ahí en su sitio, ¿no? Y suelen tener a lo mejor también los niños, ¿no? También mucho lo suelen con las manos o con las piernas porque no consiguen, ¿no? O quedarse quietos. Sí, son muy inquietos. Exacto. Sí, es muy importante eso, ¿no? Es el ver un poquito qué es, ¿no? O sea, si está exagerando, ¿no? Se preguntan o lo está pasando mal, ¿no? Y ahí, Claro, bueno. es que también los niños, el problema de los niños es que no exageran el malestar, sino muchas veces es que no saben expresarlo, ¿vale? Entonces, no tienen otra forma de decir, mira, no puedo más, o sea, hasta aquí, o sea,
que se levante, que molesta a otros compañeros, es su sistema, ¿sabes? Nervioso, su cerebro, que está diciendo, mira, necesito, ¿sabes? Cambiar, necesito levantarme, necesito moverme para poderme prestar Claro, atención, claro, claro. ¿vale? Entonces, simplemente, incluso con unas estrategias de ajustes dentro del aula, ¿saben? Puede esto resolverse, ¿vale? Y los niños mejoran muchísimo, ¿sabes? Después de tener este tipo de estrategias. Sí, sí, no, es un poco lo que se dice, no hay mala conducta, la conducta es un síntoma, ¿no? Al final, hay algo, puede ser a ese nivel o puede ser a otro nivel de sufrimiento, ¿no? Sí, no, y quizá mucho, y esto también no lo hablo también porque nos pasa mucho, y es que también vienen los padres pensando, bueno, vamos a tener un diagnóstico y puede ser que no cumplan ninguno de los criterios, ¿sabes? Tanto las pruebas, las entrevistas, los cuestionarios, todo, pues perdón, nos indica que no cumplen los criterios para un diagnóstico, y puede ser simplemente porque hay un retraso en su madurez, pero que tenga esas dificultades, como hemos dicho, de flexibilidad cognitiva, pues que tenga que trabajar en concreto eso, o incluso habilidades sociales, ¿vale? Claro, claro. Y, Sí, si, sí. y no estar dentro de ningún diagnóstico, que Sí, también sí, sí. eso... Sí, sí, sí. No, por eso también es, ¿no? Y creo que es muy importante. ¿Cómo harías, ¿no? Esa evaluación del neurodesarrollo? ¿No? Cuando te llega alguien os llega alguien a la consulta, no es algo, ¿no? Precisamente, ¿no? Se trata de TEA, se trata de TDAH o se trata simplemente, ¿no? De a lo mejor un retraso en el neurodesarrollo y realmente necesita, pues, esto, bueno, ¿no? También puede haber cosas, ¿no? En el comportamiento que puede haber como pataletas y rabietas y cosas así, que puede estar relacionado también con, bueno, con algún tipo de sufrimiento que está teniendo en el colegio o en casa, algún tipo de, ¿no? Cosas que pueden estar pasando, ¿no? Que muchas veces a lo mejor se manifiestan en conducta, pero que no tienen que ver con precisamente con algo, con un diagnóstico de neurodesarrollo, ¿no? Entonces, ¿cómo haría evaluación? Vamos a, para yo. Sí, para ponernos un poquito, ¿no? En contexto. Vale, pues una evaluación neuropsicológica completa, ¿no? Habría primero una entrevista a los padres a solas, ¿vale? Sin el niño, donde, bueno, pues vemos toda su historia de desarrollo, desde la concepción hasta los hitos evolutivos, todo como ha ido, ¿no? A través del colegio, cuáles son, hasta incluso cuáles son sus hobbies, qué le gusta hacer, vamos a decir básicamente cómo describirían los padres a su hijo o su hija, a una persona que no la conoce, ¿vale? Entonces nos tiene que decir, bueno, todo, ¿vale? Luego tendríamos, conforme lo que nos digan, una sospecha, ¿no? Lo que diríamos, bueno, un diagnóstico más probable. Entonces, bajo esa premisa, pues, hacemos un protocolo, ¿vale? También la edad del niño es muy importante, pero bueno, básicamente medimos todas las áreas, desde la inteligencia, las funciones ejecutivas, la atención, la memoria, el lenguaje, a nivel motor, también como puedan gestionar, ¿no? la habilidad de las manos, tanto para escribir como para hacer movimientos con ellos a nivel fino. A nivel de la vida, de las actividades de la vida diaria, a nivel, sobre todo, muy, muy importante siempre a nivel emocional, ¿vale? Tenemos una serie de herramientas, tanto si son niños pequeños, para que ellos puedan expresar sus emociones, como también preguntas estructuradas para que nos puedan decir, ¿no? Como que puedan expresar cómo es su mundo interior, ¿vale? Yeah. Y bueno, y con todo esto, pues obtenemos también información de los colegios, de los padres. Muy importante también, sí.
siempre, siempre. El sistema, ¿no? Ujú, Sí, ujú. todo el sistema tanto escolar, bueno, sí, Claro, es a veces que un tutor o por lo menos el profesor más allegado, incluso si ya tienen algún otro psicólogo o algún otro terapeuta, pues también, ¿sabes? También incluimos, ¿sabes? Su informe, porque es alguien que también está, un profesional que también está viendo al niño desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y entonces también tiene una, una mirada imparcial, que también es muy, muy importante. Y todo eso, bueno, pues analizamos todos esos resultados y pues hacemos un diagnóstico diferencial muy importante que ujú. no comprometa ninguna de otras, que no comprometa ningún otros criterios y de ahí obtenemos el diagnóstico y que estemos 100% seguros porque al fin y al cabo es lo que ese diagnóstico es lo que va a regir el tratamiento. Ya. Vale, vale. Entonces los objetivos, o sea, luego, claro, me imagino que con este diagnóstico se habla con los padres y se hace, bueno, pues, Se le devuelve a los padres exacto, el informe. informe y de ahí cómo se va a proceder, ¿no? En qué va a consistir el tratamiento. Exacto, la intervención, cuántas sesiones, ¿sabes? Qué áreas vamos a trabajar primero, qué objetivos. A veces también hay objetivos familiares que tenemos que trabajar el vínculo, aunque tengamos un diagnóstico de TDAH, porque también es muy importante. Influye también Eh, el vínculo, ¿no? También. por supuesto, es prioritario. Estamos hablando de que un diagnóstico de TDAH puede también ocurrir y hay también, por ejemplo, un divorcio en marcha, ¿sabes? Claro, claro, ¿no? Sí, Es sí. un caso más complicado, ¿vale? Porque obviamente está en un momento vital de los más importantes de su vida del niño y de la familia, pero Ujú, puede ocurrir, puede concurrir, vamos. ujú. Sí, 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 sí. No, y al final al niño lo que está viviendo también es un duelo y muchas veces en el TDAH vemos que también está, bueno, pues que es que viene también con lo que es esos trastornos que también los niños son un poco más agresivos, controlan menos las emociones, ¿verdad? Ujú, Muchas veces lo que pasa en consulta no es que ves a lo mejor que los padres enseguida cuando ujú, el niño se pone de esa manera, pues ¿no? La regla que había deja de existir y venga, lo que quiera el niño para que no se enfade tanto, ¿no? Y como eso ujú, perpetúa un poquito también esos comportamientos, ¿no? Entonces, al final es lo que dices tú, ¿no? Trabajar también con los padres, cómo lidiar también en casa con ciertos ujú. comportamientos para ayudar también a regularse, ¿no? Y aunque muchas veces es difícil porque lo más fácil es a veces dejar, ¿no? Sí, Hacer un poco, pero sí, es un trabajo conjunto tanto en casa, yo creo, como con el niño. exacto. De hecho, bueno, una de las partes también del TDAH, bueno, el TEA, aparte en general en el neurodesarrollo, es algo muy común, es la dificultad en la regulación, esa, emocional, la autorregulación. Y también es algo que también trabajamos mucho con los padres. Tenemos también, cuando empezamos la intervención, sesiones primeramente con los padres, porque también ellos mismos tienen que aprenderse a autorregular, porque si ellos mismos no se saben autorregular, ¿cómo pretenden que su hijo se autorregule? Sí, no, no, esa es la Digamos, pregunta básica, tenemos ¿no? muchos años menos de madurez, o sea, de experiencia y que su cerebro todavía no está totalmente desarrollado. Entonces, claro, Sí, sí. ellos también tienen que, ¿sabes?, que aprender. No, es así, es importantísimo porque la autorregulación, bueno, pues los niños la aprenden de los padres, obviamente, ¿no? Yo hay un caso, me Ujú, acuerdo, de mucha gracia que él decía, es que el niño grita y, ¿no? Y da pataletas y tal. Y entonces yo le preguntaba, vale, y bueno, ¿cómo reaccionas? Y me decía, bueno, le digo, pues le digo que no grite. Y digo, ¿y cómo se lo dices? Y se queda así pensando y me dice, pues se lo digo gritando. Entonces, entonces alimentaba todo. sí, Claro, ¿no? O sea, ¡no grites! Pero es un sí, poco paradójico, ¿no? sí, exacto, justo, paradójico, sí. Claro, entonces, Muy bueno. bien, sí, 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 sí.
Vale, entonces vamos a hablar de un tema un poco delicado, ¿no? Que pasa también cuando vienen los padres, ¿no? Y a lo mejor hay trastornos que sí que necesitan medicación, ¿no? Entonces hay muchos padres que, bueno, son un poco más pro, pero hay muchos que son en plan, bueno, es que la medicación no queremos, está un poco más demonizada. Algunos padres que lo ven como, bueno, pues al final sí, las sustancias químicas a un niño. ¿Cómo haces este acercamiento con los padres si ves realmente que se necesita medicación? La medicación depende un poco más bien de la gravedad, ¿no? De las circunstancias, ¿no? Tampoco no, vamos a decir en los niños, un poco también la edad, ¿no? Hay que tomar varios factores en concreto. Siempre empezamos por el tratamiento, o sea, por la intervención neuropsicológica, por los ejercicios, por todo lo que mejore la atención. Pero si ello no es suficiente y todavía, ¿sabes? Puede haber dificultades también a nivel de aprendizaje, de memorizar, de rendir en los exámenes, pues es cuando la parte de el neuropediatra o el psiquiatra pues pueda tomar la decisión de introducir un fármaco. Siempre, bueno, pues advirtiendo de todos los efectos secundarios, bueno, y también de los beneficios que pueda obtener, ¿vale? Porque en algunos momentos, pues, no es parte, ¿sabes? De su funcionamiento, pues lo necesita para poder rendir. Vale. Entonces, en cuanto a la duración, muchos piensan ya, a lo mejor es algo para siempre, y que ahora tiene este trastorno y entonces la medicación va a ser para siempre. no necesariamente, a ver, hay muchas veces que puedan tener, de hecho, incluso muchos de los pacientes que tenemos pues puedan utilizar la medicación en momentos puntuales, por ejemplo, para los momentos de los exámenes, para rendir mejor, ¿vale? Para poder llegar, ¿no? a cumplimentarlos. Muchos también les beneficia, ¿sabes? En este sentido, porque lo toman de forma puntual. Y luego no siguen con sus ejercicios y no es necesario pues que lo tomen. Entonces, es un poco ir viendo, ¿sabes? Exactamente qué necesidades, en qué momentos y la duración, ¿sabes? Depende también del tipo de fármaco, porque hay unos que están hechos para ser más estimulantes, otros para otro tipo de síntomas. Entonces, es importante también tener eso en cuenta. Que también tome la medicación ahora no significa que la tome para siempre. Por eso mismo. Y también muchos adultos también en épocas que necesitan mucho trabajo hacer, pues, por ejemplo, porque el trabajo, pues mira, tengo una semana o tengo este mes de trabajo, necesito entregar muchos informes, pues también justamente, ¿sabes? Pues si tienen ya de su base con TDAH, pues justamente pues utilizan la medicación en ese momento. Lo que pasa es que, bueno, pensamos que también tomar la medicación, porque venimos de un modelo médico, es el hecho de que esto va a curar, ¿sabes? Entonces, la medicación es para reducir estos síntomas, para mejorar la atención. En algunos casos, vamos a decir, dentro del propio trabajo que se hace con las redes neuronales, se fortalecen y puede llegar incluso a no necesitarlo, ¿sabes? Después de ambos tratamientos, de medicación, de un tratamiento de una intervención neuropsicológica, pero el déficit de atención puede estar ahí. Entonces, unos años, pues pueda volver otra vez, ¿sabes? A necesitarlo, ¿vale? Sí, bueno, que al final hay que ir revisando, ¿no? Ir viendo, y también a lo mejor hay alguna medicación que, ¿no? Por lo que sea, se empieza y tampoco es la que ayuda, a lo mejor los efectos secundarios son peores, entonces hay que volver a ver si hay otra o la dosis, y luego de vez en cuando también parar y ver qué tal, porque también el cerebro sigue, como dices tú, ¿no? Sigue pues
desarrollándose, sigue desarrollándose y puede haber que también haya algún tipo de cambio, en algún momento se deje de necesitar o se necesite muy puntualmente, ¿no? No es... Exacto, exacto. de intervención que ya has tocado un poquito, ¿no? O sea, las dos hemos dicho de la medicación. ¿En qué consiste realmente una intervención neuropsicológica? ¿Y qué puede esperar la familia de este tipo de intervención? Muy buena pregunta, Isabel. Pues bueno, una intervención neuropsicológica, básicamente, es la labor en sesión, ¿vale? Por ejemplo, vamos a trabajar pues, la memoria. Se utiliza, estamos hablando con niños, ¿no? Pues vamos a utilizar juegos de cartas bueno, para memorizar, ¿no? Hacer las parejas, pues por ejemplo, un juego que podemos utilizar también es muy conocido como el Lince, o sea, serie de juegos que puedan mejorar su memoria, ¿no? Si lo vamos a centrar por ahí. También a la vez que trabajamos la memoria, también estamos trabajando, pues, atención selectiva, atención sostenida, ¿sabes? No solamente alguna labor en concreto. Y sobre todo nosotros, a nivel de sesiones también trabajamos mucho con el juego, porque un cerebro que juega es un cerebro que aprende. Y esto no solamente es algo a aplicar, ¿sabes? Con los niños, sino también en los adultos y en los mayores. Parece que hay una serie de reticencias, ¿no? No, que una persona adulta juegue o una persona mayor juegue. Cuanto más motivante, ¿no? Cuanto más lúdico sea lo que nosotros vayamos a aprender, para nuestro cerebro va a ser mucho más fácil y lo va a aprender de forma duradera. En Sí, cambio, es importante, algo... es Sí. muy importante el tema del juego, que como que parece que lo perdemos un poco en la vida adulta, ¿no? Y la importancia que tiene para también la flexibilidad cognitiva, ¿no? Yo pienso para la creatividad y es fundamental. Sí, sí. Traerlo en terapia, ¿lo podéis conseguir con los adultos o cómo se lo toman? Cada vez más, cada vez más, sí. Y bueno, y porque también nosotros también estamos desarrollando también realidad virtual. Entonces, bueno, Muy esto bueno. sí, al fin y al cabo, tanto para los niños como para los adultos, pues empieza, ¿sabes?, a ser más diferente y motivante. Entonces, no parece... que también a lo mejor estoy hablando hace muchos años, también a lo mejor la mayoría de juegos, ¿sabes?, eran más de tipo de corte más infantil, pero ya ahora los juegos a nivel psicológico, a nivel neuropsicológico, pues ya son mucho más serios. Entonces, sí que son más acordes a los adultos o a los mayores, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces... Y hablando de la intervención neuropsicológica, ¿cómo decidís qué intervención necesita cada persona? O sea, ¿hay como alguna intervención o programas como universales o no? Tiene que ir muy mirada a cada persona, pues, ya. De una manera idiosincrática, ¿no? Digamos, o sea, no, para ti esto, o hay algo que se pueda un poco más... A ver, hay programas universales, sí que hay muchos programas que están ya hechos y tal, pero nosotros lo decidimos según su diagnóstico, o sea, Claro. sus fortalezas. Entonces, al fin y al cabo, vamos, no solamente, es que a nosotros no nos gusta hacer, es por ejemplo, cuando alguien te dice, bueno, vamos a hacer palabras cruzadas, ¿no? Que, bueno, que es algo bueno para la cabeza, ¿no? Pero si haces siempre palabras cruzadas, tu cerebro no va a aprender nada, no va a hacer nada, porque no es nada diferente. Entonces, nosotros bien podemos utilizar programas computarizados para mejorar la memoria, como lo mismo que te acabo de decir, ¿sabes? Como un juego. Pero a nivel de ordenador, podemos también utilizar la realidad virtual. Vamos a utilizar fichas de papel y lápiz. Podemos utilizar juegos lúdicos. O sea, una serie de herramientas que tenemos a día de hoy que lo hacemos personalizadas, sobre todo
teniendo un perfil tan definido como podemos lograr tener después de un diagnóstico, de una evaluación. Ya, ya, ya. Y muchas veces puede pasar también, ¿no?, que empieces con un tipo de intervención y que luego a lo mejor la vayas modificando a medida que vas más Por adelante supuesto. en la intervención, porque veas que eso en específico con el niño funciona peor o que tiene más interés el adulto o el niño en esto, y eso también, ¿no?, se puede, claro. Por supuesto, se va modificando, vamos también evaluando, vamos también conociendo si La eficacia, em, ¿no? Hasta, ¿no?, haces la intervención y de repente vamos a ver, ¿no?, cómo ha ido y... exacto, vamos afinando, vamos diciendo, bueno, pues esto ya lo hemos trabajado, esto ya hemos cumplido este objetivo, vamos a empezar ahora por este nuevo. Sí, sí, por supuesto, o sea, es que es lo necesario porque si no, ¿cómo sabemos, no, que vamos teniendo éxito con lo que vamos realizando? Pues Ya. basados ¿Y también qué en papel la dirías que evaluación. tiene, claro, y qué papel dirías que tiene la familia, la escuela y el entorno de la intervención? O sea, una cosa es la intervención, pero luego también hemos hablado del sistema, ¿no? Sí, Anteriormente, como sobre todo en la infancia, que es fundamental, porque los niños no viven aislados, ¿no? Viven en un entorno familiar y luego en un entorno escolar, donde ahí es donde aprende, se desarrolla. Que los adultos del sistema también, lo mismo si tienes una relación de pareja, dependiendo de qué situación tengas. Pero, ¿qué éxito juega, ¿no?, este sistema en el éxito de la intervención también? Claro, esto es un pilar importantísimo porque los colegios también nos van a acompañar en toda esta labor. O sea, lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? Después de hacer el informe, estas recomendaciones para el colegio, imaginemos, ¿no? Pues si se distrae mucho en clase, pues que esté cercano al profesor, que esté lejos de, ¿sabes?, de una ventana o de la puerta, ¿sabes? Cosas que no requieren, ¿sabes?, grandes esfuerzos que se pueden adaptar perfectamente a cada caso, ¿sabes? Para al fin y al cabo mejorar el rendimiento y mejorar la atención. Entonces, nosotros tenemos bastante comunicación con el colegio, vamos teniendo también seguimientos, como si lo van implementando, lo que pueden, a veces hay algunas cosas que, bueno, aunque sean recomendaciones, pues por disposiciones o por lo que sea, no se pueden hacer, pero se pueden hacer otras. Entonces, siempre hay que llevar una muy buena coordinación, ¿sabes?, con el colegio y con otros profesionales, por supuesto. Cuando, por ejemplo, hablamos de a lo mejor un trastorno un poco que es más grave, claro, hay Ujú, que el nivel de ujú, estrés de las familias y también a lo mejor el colegio para llevarlo, muchas veces no tienen esas posibilidades. ujú. ¿Cómo trabajáis con las familias en este respecto, ¿no?, para acompañarlas? ¿No? Hay veces familias que están agotadas y que luego al final eso influye también. Sí, sí, nosotros por eso mismo también tenemos sesiones aparte con la familia sola. Si también vemos algún tipo de problema, también tenemos actividades para hacer con la familia y el niño, ¿sabes?, aquí en sesión, porque hay muchas actividades que también pueden, eh, muchas, bueno, intervenciones neuropsicológicas y psicológicas que realizamos para mejorar el vínculo, ¿sabes?, para pautas también, prestar atención. Por ejemplo, también hace unos años, mira, tuve un caso bueno, que pues los padres lo traían porque el niño tenía muchas rabietas, era muy desafiante, lo pasaba muy mal. En el colegio pues no estaba teniendo el rendimiento que solía tener. Es verdad que ellos tenían un proceso de divorcio en ese momento, pero una de las cosas que más me impactó en aquel momento fue que cuando le pregunté al niño, ¿sabes qué le gustaba a él, qué disfrutaba? Y esto, bueno, es un poco fuerte porque el niño me respondió que él disfrutaba viendo cómo le pegaban tiros a la cabeza a la gente. Uf, Entonces, y era un niño de 8 años. ya, ya. Entonces,
¿Qué pasaba? Pues en la situación que estaban viviendo familiar, él estaba expuesto a ver unos contenidos, tanto a nivel, por ejemplo, de YouTube o en la televisión, que no estaban controlados, Ya, ¿vale? ya. Entonces, claro, que independientemente aquí de un diagnóstico, pues claro, una de las primeras pautas a la familia, a ver qué está pasando, Sí, sí. y claro, el niño pasaba con la tablet sin supervisión muchas tardes después del colegio. Entonces, bueno, fue una de las primeras cosas. Esto pasa Que, cuando los padres también sufren, ¿no? No tienen esa capacidad de acompañar también, ¿no? Cuando ellos están también en sus procesos claro, de duelo, de separación, no es que lo hagan, no lo hagan porque no quieran, no, sino para porque nada. están sobrecargados y no son capaces. A veces es como necesitan un poco el quitarme, ¿no? Pero la importancia que eso tiene, ¿no? En el desarrollo del niño, ¿no? Y poder hablarlo, tematizarlo y traer pautas para que esos cambios luego sean los que al niño le favorezcan, que ya empiecen desde casa, ¿no? Es Claro, fundamental. claro, claro. Entonces, bueno, es muy delicado y bueno, y eso, bueno, por eso es importantísimo el trabajo, o sea, en conjunto el trabajo con la familia y ya, bueno, sin meternos un poco ya en el bullying, pero que también esto es algo que también puedan acarrear encima con uno de estos diagnósticos, pues que también puedan también acarrear que estén pasando por una experiencia muy tan desagradable como el bullying, exacto. Claro, claro, claro. Bueno, y Ruth, ¿qué tipo de, hemos hablado un poco del desarrollo, ¿no? Y de la evaluación, del diagnóstico, de la intervención? Así hablando un poco más, al principio mencionaste como neuroterapias, ¿no? En este ámbito, y cómo ayudan al cerebro a regularse mejor en un plan integral. ¿Qué tipo de neuroterapias existen? O sea, o a lo mejor 2 o 3 que nos puedas comentar y cómo pueden ayudar a regularse mejor o que el cerebro se regule mejor. Mira, pues tenemos el neurofeedback, ¿vale? Que es seguramente muchas familias, muchos padres lo habrán escuchado, ¿no? El neurofeedback consiste en que nosotros emitimos una serie de ondas cerebrales, ¿vale? Entonces, a través de unos sensores, de unos electrodos colocados en el cuero cabelludo, pues el sistema conoce exactamente qué ondas hay en ese momento. Y vamos a decir, la retroalimentación, el feedback, ¿no? Que reciben esos niños va a funcionar o no dependiendo de si está prestando o no está prestando atención. Es decir, Vale. cuando nosotros prestamos atención generamos una serie de ondas cerebrales, ¿vale? Entonces el sistema lo que hace es, pues bueno, si está, vamos a decir, está viendo un vídeo, ¿vale? Ese vídeo se va a ver borroso si no está prestando atención. Si el vídeo está prestando atención, ¿sabes? Pues se va a mostrar, ¿vale? Porque estás produciendo atención y estás produciendo unas ondas cerebrales relacionadas con ello mismo, ¿vale? Vamos a decir, Claro, para que lo entendamos. y entonces al recibir ese feedback directo vuelve a modular la atención, ¿no? Exacto, exacto. Entonces entrena el cerebro a entrar, vamos a decir, a llegar a esa onda cerebral que está relacionada con la atención, por ejemplo. Ya, ya, ya. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una técnica no invasiva, ¿vale? También tendríamos la estimulación eléctrica transcraneal, ¿vale? Que son unas pequeñas corrientes que también se colocan dentro de unos electrodos en ciertas áreas del cerebro que también emiten estas bajas corrientes que hacen que el potencial de membrana de las neuronas pues se dispare, ¿vale? ¿Qué hace con esto? Pues al aumentar esa probabilidad y también, por ejemplo, en ese mismo momento, porque ese es un trabajo conjunto, ¿vale? Combinado, pues esté trabajando la atención o la memoria o cualquier otra función cognitiva, pues también hace que esas neuronas, ¿sabes? Se fortalezcan, ¿vale? Entonces las redes neuronales, pues también sean mejor, más fuertes.
¿Vale? Y también tenemos otro que es el sistema NESA, que es el sistema también de microcorrientes también que regulan el sistema nervioso autónomo. Lo que pasa es que aquí los electrodos, en vez de ir en el cuero cabelludo, van en las manos y en los pies, ¿vale? Porque van a trabajar sobre toda la parte de nuestro sistema nervioso que nosotros no controlamos, por ejemplo, como la respiración, los latidos, ¿vale? Entonces va a mejorar muchísimas otras funciones como el sueño, como pues bajar la ansiedad, regular, ¿sabes? La tasa cardíaca, todo eso, la presión arterial. Y también, bueno, en los niños y bueno, una serie por ejemplo, de otras, vamos a decir, patologías que están afines, como la neuresis, como hacerse pipí en la cama, el bruxismo, todo eso, pues también estarían implicados. Bueno, el bruxismo, cuando apretamos los dientes, la mandíbula, ¿vale? Por ansiedad, pues todo eso también se va a regular porque estas también corrientes trabajan a nivel este sistema nervioso autónomo. No sustituyen, por supuesto, la terapia tradicional ni los tratamientos farmacológicos, pero sí que facilitan nuestra labor a nivel neuropsicológico y también complementan y hacen que también todos estos resultados que a lo mejor en otras terapias no logran, sí que nosotros podemos tener resultados incluso en menos tiempo. Es muy interesante, ¿no? Porque es como, si yo lo entiendo bien, no es, o sea, normalmente, ¿no? Cómo funciona nuestro sistema nervioso autónomo, que es autónomo, pues, ¿no? La respiración, lo que, bueno, pues todo lo que has dicho, la tasa cardíaca. Eso viene desde, como yo, ¿no? De dentro a fuera, según mi estado también emocional. Si yo estoy tranquila, pues mi respiración va a ser más calmada, voy a tener más atención como consecuencia, mi tasa cardíaca va a ser también más rítmica, no está la frecuencia de la cardíaca. Bueno, y ahora es como me estás hablando con estas técnicas, como que es de fuera adentro, es decir, yo te doy, ¿no? Para que, o sea, ¿no? O sea, y que eso, ¿no? Te ayude a que tú te puedas tener mejor atención. O sea, de ese fuera adentro regulo tu sistema nervioso autónomo, que al final lo que me estás diciendo es un poco como regular el sistema nervioso parasimpático, ¿no? O sea, del simpático, que es el cortisol, la adrenalina, ¿no? Que es lo que nos produce esa ansiedad cuando se cronifica, ¿no? A tener ese sistema nervioso parasimpático donde nosotros podemos estar más calmados y estar menos alerta y poder tener mejor atención y menos hiperactividad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero viniendo un poco desde fuera. Y que eso un poco te ayude también, ¿no? A regularte. Una vez que viene desde fuera adentro, te cambia y también te ayuda a regularte. Entiendo que es así el fenómeno un poco. Exacto. Exactamente, ¿sabes? Para que haya una homeostasis en estos sistemas, ¿vale? Sí. Para que podamos mejorar tanto, al fin y al cabo lo que mejora es nuestra propia autorregulación. Sí. Es un poquito, es como si lo viera, no sé, que te dice cuando estás triste, ¿no? Que te dice, sonríe, ¿no? Y ya solamente con los músculos de que tú activas en el sonriendo, aunque sea un microsonrío, pero te vas a sentir un momento un poco mejor, ¿no? Es como lo que hacemos de fuera, pero a base de hacerlo, ¿no? Es como que el sistema consigue un poquito decir, venga, va, lo voy a... ¿no? Felicidad express. Sí, exactamente. Es verdad que en la psicología también estos estudios de cómo la postura corporal, cómo las expresiones, luego son feedbacks que se llegan del cuerpo al cerebro, ¿no? Y si yo voy así caída, pues eso va a influir también en mi estado de ánimo, ¿no? Y lo veo un poco en conexión, ¿no? O sea, me parece muy, muy interesante. Y como has dicho tú, ayuda, o sea, no es como esta terapia y ala, ya está. Hay que seguir haciendo también terapia para que luego el aprendizaje se consolide y luego, en el caso que sea necesario, la farmacoterapia. Es que aquí, vamos a decir, toma vida, o sea, completamente, y el rol más relevante es la sinergia. O sea, Claro. la sinergia de un tratamiento neuropsicológico, un tratamiento por neuromodulación
¿vale? Porque todas estas técnicas son de neuromodulación, o sea, hacen que sea más probable que esas neuronas se conecten, que envíen sinapsis unas a otras y que construyan esas redes neuronales, ¿vale? Las fortalezcan también. Entonces, y también, bueno, en el caso de que también tengamos también un tratamiento farmacológico, todo ello, ¿sabes? En combinación. Hoy en día, yo creo que a nivel de salud mental tenemos muchas herramientas que en combinación, pues, ayudan muchísimo a mejorar la calidad de vida y llegar a unos resultados para que tengamos una vida de lo más óptima. Ya. Bueno, pues Ruth, muchas gracias. Para cerrar, sí que me gustaría hacer Sí. una pregunta cierre y sería, Sí. si tuvieras que dejar después de esta entrevista tan bonita, en la que creo que hemos aprendido muchísimo, dejar una idea clave a las familias y profesionales que nos están escuchando. ¿Cuál sería el mensaje más importante sobre el neurodesarrollo? Que el diagnóstico no define a la persona, no quiere decir qué es eso, sino que simplemente siembra el camino para la transformación, ¿vale? Para poder tener una comprensión realmente de esa persona, de ese niño, y que las familias no están solas, que nosotros aquí en nuestro centro y como tú y como otros profesionales también pueden encontrar la ayuda que necesitan para acompañarlos en estos momentos en cualquier camino, por muy difícil que sea, que podamos nosotros como profesionales de la psicología pues ayudarles. Muy bonito, ¿no? O sea, el poder estar para mejorar la calidad de vida y la vida en general de las personas, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo queremos ser felices. Claro. Que a pesar de que en la vida eso de la felicidad también es como, ¿no? Pero el saber llevar, ¿no? Y el que no te triste también cuando hay problema tanto las cosas, ¿no? El saber llevarlas, ¿no? Yo creo que es importante. Exacto. Exactamente. Pues nada, te agradezco mucho el haber compartido este rato con nosotros. Yo creo que lo que has dicho ahora es fundamental, ¿no? El ayudarnos también un poco a comprender que el diagnóstico no es una etiqueta, sino que es una herramienta para aliviar el sufrimiento y poder mejorar la calidad de vida. Entonces, es yo creo, fantástico. Bueno, pues agradecerte esto y aquí ha sido pues el primer capítulo de Mentes en Diálogo con la doctora Ruth, vas a tener Garrido, un apellido compuesto. Y nada, otra vez muchas gracias por todo. Pues nada, muchas gracias de verdad por darme también esta oportunidad, Isabel, y nada, desearte también mucho éxito en este camino. Muy bien, gracias a ti también. Gracias. Chao.